La paradoja del mentiroso es una de las más célebres en la lógica y la filosofía, y se articula con la simple afirmación: este enunciado es falso. La paradoja se presenta cuando intentamos determinar la veracidad de la afirmación, lo que nos lleva a un enredo lógico fascinante y complejo. Para entender la paradoja, primero debemos descomponer la afirmación. Si consideramos que el enunciado es verdadero, entonces lo que dice debe ser cierto. Por lo tanto, la afirmación de que este enunciado es falso implica que es, de hecho, falso. Esto significa que si es verdadero, entonces es falso. Por otro lado, si decidimos que el enunciado es falso, eso significa que lo que dice no es cierto. Así, al decir que el enunciado es falso, estamos afirmando que es verdadero. Este ciclo de contradicción nos lleva a un callejón sin salida, donde no podemos asignar un valor de verdad consistente a la afirmación. La paradoja del mentiroso ha sido objeto de análisis y discusión a lo largo de la historia. Filósofos y lógicos, desde los tiempos de los antiguos griegos hasta pensadores contemporáneos, han tratado de desentrañar sus implicaciones y resolver sus contradicciones. Una de las contribuciones más significativas al estudio de esta paradoja proviene de Bertrand Russell, quien, en su obra sobre la teoría de conjuntos, identificó problemas relacionados con la autorreferencia que se asemejan a la paradoja del mentiroso. Esta autorreferencia, donde un enunciado se refiere a sí mismo, es clave para entender por qué la afirmación es problemática. Las implicaciones de la paradoja del mentiroso no se limitan a la lógica, también se extienden a la filosofía del lenguaje y la epistemología. Nos llevan a cuestionar la naturaleza del significado, la verdad y cómo las afirmaciones pueden ser interpretadas. La paradoja plantea preguntas sobre la consistencia de los sistemas lógicos y la forma en que tratamos de definir la verdad en el lenguaje. Si las afirmaciones pueden ser verdaderas y falsas al mismo tiempo, ¿cómo podemos confiar en nuestro lenguaje para comunicarnos y entendernos? Esto ha llevado a exploraciones sobre la naturaleza del significado y las estructuras del lenguaje, así como al desarrollo de sistemas lógicos más complejos que intentan evitar estas contradicciones. Una de las formas en que se ha tratado de abordar la paradoja del mentiroso es a través de la lógica paraconsistente, que permite que algunas afirmaciones sean tanto verdaderas como falsas al mismo tiempo sin que ello lleve a inconsistencias dentro del sistema. Este enfoque busca proporcionar un marco para manejar las paradojas autorreferenciales y mantener la coherencia lógica en situaciones en las que las afirmaciones parecen autocontradictorias. En la vida cotidiana, la paradoja del mentiroso también se puede ver reflejada en situaciones en las que las personas hacen declaraciones que son, por naturaleza, engañosas o contradictorias. Cuando alguien dice «estoy mintiendo», se presenta una situación similar, ya que su declaración implica una contradicción que puede llevar a confusiones sobre la verdad de su afirmación. Estas dinámicas pueden influir en cómo entendemos la comunicación, la confianza y la verdad en nuestras interacciones diarias. En resumen, la paradoja del mentiroso, con su enunciado aparentemente simple, revela profundos problemas sobre la verdad, la lógica y la naturaleza del lenguaje. Nos desafía a reflexionar sobre cómo definimos la verdad y cómo las estructuras del lenguaje pueden llevar a contradicciones inesperadas. A medida que la filosofía y la lógica continúan evolucionando, la paradoja del mentiroso permanecerá como un punto de referencia clave para explorar las complejidades del pensamiento humano y la comunicación. La paradoja de Aquiles y la tortuga es una de las más conocidas entre las paradojas formuladas por el filósofo griego Zenón de Elea en el siglo V a.C. Su propósito es desafiar nuestras nociones intuitivas sobre el movimiento, la distancia y el tiempo. La paradoja presenta una situación en la que el veloz Aquiles compite en una carrera con una tortuga que es mucho más lenta. Sin embargo, a pesar de su velocidad, Aquiles nunca puede alcanzar a la tortuga, lo que plantea un enigma lógico. La historia es simple. Aquiles, confiado en su velocidad, permite que la tortuga tenga una ventaja al inicio de la carrera. Supongamos que la tortuga comienza 100 metros por delante de Aquiles. Cuando la carrera comienza, Aquiles corre rápidamente hacia la tortuga, pero Zenón argumenta que, mientras Aquiles alcanza la posición inicial de la tortuga, ésta ha avanzado un poco más. Por ejemplo, si Aquiles corre 100 metros, la tortuga habrá avanzado, digamos, 10 metros. Cuando Aquiles alcanza esos 10 metros, la tortuga ha avanzado otro pequeño trecho, digamos, 1 metro. Este proceso continúa infinitamente. Cada vez que Aquiles alcanza el punto donde estaba la tortuga, ésta siempre ha avanzado un poco más, lo que lleva a la conclusión paradójica de que Aquiles nunca podrá alcanzar a la tortuga. La paradoja de Aquiles y la tortuga pone en evidencia una serie de problemas relacionados con el concepto de infinito y la naturaleza del espacio y el tiempo. En un sentido intuitivo, sabemos que Aquiles, siendo mucho más rápido, debería poder alcanzar a la tortuga y sobrepasarla.
Sin embargo, la lógica que Zenón presenta sugiere que, debido a las infinitas divisiones del espacio y el tiempo, siempre habrá una nueva distancia que Aquiles necesita recorrer para alcanzar a la tortuga, lo que parece llevar a la conclusión de que esto es imposible. La resolución de esta paradoja ha llevado a debates y avances en el pensamiento matemático y filosófico. Con el desarrollo del cálculo en el siglo XVII, matemáticos como Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz introdujeron conceptos de límites y sumas infinitas que permitieron abordar el problema de manera diferente. A través de estas herramientas, se puede entender que aunque Aquiles y la tortuga están involucrados en un proceso de división infinita, Aquiles, en realidad, es capaz de recorrer distancias mucho más largas en un tiempo finito. De hecho, a pesar de que hay infinitos puntos que Aquiles tiene que alcanzar, la cantidad total de tiempo que necesita para hacerlo es finita. La paradoja también ha tenido implicaciones más amplias en la filosofía y la física, planteando preguntas sobre la naturaleza del movimiento y la continuidad. A medida que se exploraron más a fondo las ideas de Zenón, se hicieron evidentes las tensiones entre el pensamiento intuitivo y la matemática formal. La paradoja de Aquiles y la tortuga invita a los pensadores a considerar cómo entendemos el tiempo, el espacio y el movimiento, así como a cuestionar nuestras nociones de la realidad. Además, sirve como un recordatorio de que la intuición humana puede a menudo entrar en conflicto con las verdades matemáticas más profundas. En resumen, la paradoja de Aquiles y la tortuga ilustra las complejidades inherentes al concepto de movimiento y cómo las ideas de infinito pueden desafiar nuestras intuiciones. A pesar de que Aquiles, el héroe rápido y ágil, nunca parece alcanzar a la tortuga en un marco lógico estricto, la evolución del pensamiento matemático ha demostrado que, en la realidad, él efectivamente lo hace. Esta paradoja sigue siendo un tema fascinante en la filosofía y la matemática, y continúa inspirando debates sobre la naturaleza del tiempo, el espacio y el movimiento. La paradoja de la flecha, formulada por el filósofo griego Zenón de Elea en el siglo V a.C., es una de las paradojas más emblemáticas que desafían nuestra comprensión del movimiento y el tiempo. Esta paradoja se centra en la idea de que, para que algo esté en movimiento, debe cambiar de lugar. Sin embargo, Zenón utiliza la paradoja para argumentar que el movimiento es en realidad una ilusión, ya que, en cada instante de tiempo, un objeto en movimiento, como una flecha, no se mueve. La paradoja se puede describir de la siguiente manera: imagina que hay una flecha volando en el aire. Zenón pide que consideremos cualquier instante específico en el tiempo. En ese instante, la flecha ocupa un espacio determinado y, por lo tanto, está en reposo en ese momento particular. Si consideramos cada instante de su trayectoria, en cada uno de ellos, la flecha está en un lugar específico y no se está moviendo. Zenón sostiene que si en cada instante la flecha está en reposo, entonces, en un sentido lógico, no puede estar en movimiento en ningún momento. Si la flecha está en reposo en cada instante, ¿cómo puede considerarse que está en movimiento? Este argumento plantea una profunda reflexión sobre la naturaleza del tiempo y el movimiento. Zenón utiliza esta paradoja para desafiar la noción de que el movimiento es real. Al analizar un objeto en movimiento a través de la lente del tiempo dividido en instantes infinitos, Zenón sugiere que el movimiento es una suma de estados de reposo, lo que lleva a la conclusión de que el movimiento es, de hecho, imposible. La paradoja de la flecha también se conecta con otras paradojas de Zenón, como la de Aquiles y la tortuga, ya que ambas ponen de relieve problemas relacionados con la continuidad y la infinitud. Zenón emplea el razonamiento lógico para mostrar cómo nuestras intuiciones sobre el movimiento pueden ser engañosas, y plantea preguntas fundamentales sobre cómo entendemos la realidad. Con el avance de la ciencia y la matemática, especialmente con el desarrollo del cálculo y los conceptos de límite, la paradoja de la flecha ha encontrado una resolución más satisfactoria. El cálculo permite entender que, aunque la flecha ocupa un espacio en un instante dado, el movimiento se puede representar como un proceso continuo a lo largo del tiempo. A medida que la flecha se mueve de un punto a otro, el tiempo no se compone solo de instantes discretos, sino que es un flujo continuo que permite que el movimiento ocurra. Esta comprensión ha sido fundamental para el desarrollo de la física moderna y nuestra interpretación del movimiento en el espacio-tiempo. La paradoja de la flecha también invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo en sí. La idea de que el tiempo se compone de instantes discretos ha sido cuestionada en teorías modernas, como la relatividad de Einstein, que sugiere que el tiempo es una dimensión entrelazada con el espacio, formando un tejido de espacio-tiempo. Esta visión desafía la comprensión clásica de los instantes de tiempo como entidades independientes y sugiere que el movimiento y el tiempo son más complejos de lo que parece. En resumen, la paradoja de la flecha de Zenón es una exploración profunda y provocativa de las nociones de movimiento, tiempo y realidad. Aunque a primera vista puede parecer que niega la posibilidad del movimiento,
también ha llevado a importantes desarrollos en la filosofía, la matemática y la física, lo que nos ayuda a comprender mejor el universo que habitamos. La paradoja sigue siendo un tema de interés tanto para filósofos como para científicos, y nos invita a seguir cuestionando nuestras intuiciones sobre la naturaleza del movimiento y el tiempo. La paradoja del barco de Teseo es un antiguo dilema filosófico que plantea preguntas profundas sobre la identidad, el cambio y la naturaleza de los objetos a lo largo del tiempo. La paradoja se presenta de la siguiente manera. Imagina que el barco del héroe griego Teseo, que fue utilizado en su famosa expedición para matar al Minotauro, sufre un proceso de restauración. A medida que el tiempo pasa, todas las partes originales del barco se reemplazan, una a una, por nuevas piezas de madera. La pregunta que surge es, ¿sigue siendo el mismo barco de Teseo una vez que todas sus partes han sido sustituidas? La paradoja se complica aún más si consideramos que, después de que todas las piezas originales hayan sido reemplazadas, esas partes extraídas del barco se ensamblan para formar un nuevo barco. Ahora surgen dos preguntas centrales. ¿Cuál de los dos barcos es el verdadero barco de Teseo, el que ha sido completamente restaurado o el que fue construido a partir de las piezas originales? Este dilema lleva a cuestionamientos fundamentales sobre la identidad de los objetos y cómo definimos lo que es el mismo. El barco de Teseo se puede interpretar como un problema de identidad a lo largo del tiempo. Desde una perspectiva física, el barco ha cambiado completamente. Sin embargo, el concepto de barco de Teseo implica una continuidad en su historia y propósito. En este sentido, la paradoja desafía nuestra intuición sobre lo que constituye la identidad de un objeto. ¿Es la identidad de un objeto el conjunto de sus componentes físicos, o es más bien una cuestión de continuidad en el tiempo y la función? Los filósofos han abordado esta paradoja desde diversas perspectivas. Una posición es la teoría de la identidad numérica, que sostiene que un objeto es el mismo si sus partes son las mismas en un momento dado. Desde este punto de vista, una vez que todas las partes del barco han sido reemplazadas, ya no es el mismo barco de Teseo, porque no tiene las mismas partes que tenía originalmente. Por otro lado, hay quienes argumentan a favor de la identidad cualitativa, que sugiere que la identidad de un objeto puede depender de su forma, función o historia en lugar de sus partes físicas individuales. Desde esta perspectiva, el barco restaurado podría seguir siendo considerado el barco de Teseo porque ha mantenido su identidad a lo largo del tiempo, independientemente de los cambios materiales que ha experimentado. La paradoja también tiene implicaciones en otros campos, como la psicología y la ética, donde se plantea la cuestión de la identidad personal. Por ejemplo, si una persona cambia completamente sus creencias, recuerdos y experiencias a lo largo de su vida, ¿sigue siendo la misma persona? Este tipo de reflexión es similar a la que se presenta en la paradoja del barco de Teseo y plantea preguntas sobre la continuidad del yo y la naturaleza del cambio en la identidad. En el ámbito de la filosofía moderna, la paradoja del barco de Teseo ha sido examinada a la luz de la física cuántica y la teoría de la relatividad, que sugieren que la identidad y la realidad pueden ser aún más complejas de lo que se pensaba. A medida que los objetos y las partículas subatómicas cambian y se comportan de maneras no intuitivas, la cuestión de lo que constituye un objeto y su identidad se vuelve aún más intrincada. En resumen, la paradoja del barco de Teseo es una exploración profunda y duradera de la identidad y el cambio. Nos invita a cuestionar nuestras nociones intuitivas sobre lo que significa ser el mismo objeto a lo largo del tiempo y cómo las partes físicas, la historia y la función se entrelazan para definir la identidad. Este dilema filosófico sigue siendo relevante en el discurso contemporáneo y nos desafía a reflexionar sobre cómo entendemos la continuidad de nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La paradoja de la omnipotencia, formulada de manera común como ¿puede Dios crear una piedra tan pesada que ni siquiera él pueda levantarla?, es un dilema filosófico que cuestiona la naturaleza de la omnipotencia y la coherencia del concepto de un ser supremo. Esta paradoja se encuentra en el ámbito de la teología y la filosofía, y se ha discutido durante siglos en el contexto de las propiedades atribuidas a Dios, especialmente la idea de que Dios es omnipotente, es decir, que tiene el poder absoluto para hacer cualquier cosa que sea lógicamente posible. La formulación de la paradoja plantea una situación en la que se supone que Dios, siendo omnipotente, puede crear cualquier cosa. Si Dios puede crear una piedra que no puede levantar, esto implicaría que hay algo que limita su poder, lo que contradice la noción de que es omnipotente. Por otro lado, si Dios no puede crear tal piedra, también implica una limitación de su poder, ya que hay algo que no puede hacer. Así, la paradoja parece sugerir que la omnipotencia es un concepto inherentemente contradictorio. Al analizar la paradoja, surgen varias respuestas y enfoques que intentan resolverla. Una perspectiva común es que la omnipotencia no se refiere a la capacidad de hacer lo lógicamente imposible. Según esta visión, la idea de crear una piedra que no puede ser levantada por Dios es, en sí misma, una contradicción lógica y,
Por lo tanto, no se considera una limitación del poder divino. De acuerdo con esta interpretación, Dios puede hacer todo lo que es lógicamente posible, pero no puede realizar actos que sean inherentemente contradictorios, como crear una piedra que impida su propia capacidad de levantarse. Otra respuesta a la paradoja se centra en redefinir lo que significa ser omnipotente. Algunos filósofos y teólogos argumentan que la omnipotencia debe entenderse como la capacidad de hacer el bien, actuar de manera coherente y mantenerse dentro de los límites de la lógica. Desde este punto de vista, la omnipotencia no implica hacer lo que es lógicamente absurdo, sino actuar de acuerdo con la naturaleza divina y la coherencia del mundo. Por lo tanto, Dios, al ser un ser perfecto, no crearía situaciones que contradigan su propia naturaleza. La paradoja también invita a reflexionar sobre la relación entre poder y libertad. Si se acepta que Dios es omnipotente pero que no puede realizar actos que contradicen su propia naturaleza, esto sugiere que hay una limitación lógica al poder que no se deriva de una debilidad, sino de una coherencia interna. La libertad de un ser supremo podría estar vinculada a su propia esencia, lo que lleva a la conclusión de que Dios actúa siempre en consonancia con su naturaleza, que es inherentemente buena y lógica. En el ámbito de la filosofía contemporánea, algunos pensadores han explorado la paradoja de la omnipotencia en relación con otros conceptos, como la naturaleza del mal y la existencia del sufrimiento en el mundo. Estos debates a menudo giran en torno a cómo entender la relación entre la omnipotencia divina y la libertad humana, así como la cuestión de por qué un ser supremo permitiría la existencia del mal si tiene el poder de prevenirlo. En resumen, la paradoja de la omnipotencia plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Dios y la coherencia del concepto de omnipotencia. Aunque el dilema puede parecer irresoluble a primera vista, diferentes interpretaciones y enfoques filosóficos ofrecen soluciones que ayudan a reconciliar la idea de un ser supremo con las limitaciones lógicas de la razón. La paradoja invita a profundizar en nuestra comprensión de lo divino, la lógica y la naturaleza del poder, y sigue siendo un tema de reflexión en la filosofía y la teología modernas. La paradoja de la identidad personal es un dilema filosófico que aborda la cuestión de qué significa ser la misma persona a lo largo del tiempo, a pesar de los cambios físicos, psicológicos y experiencias que una persona puede experimentar. Esta paradoja se centra en la pregunta fundamental: ¿quién eres tú a través del tiempo? A medida que envejecemos y nuestras circunstancias cambian, surge la inquietante interrogante sobre la continuidad de nuestra identidad. Uno de los puntos de partida más relevantes para entender esta paradoja es la noción de que nuestro cuerpo y mente están en constante cambio. Cada célula de nuestro cuerpo se renueva en diferentes intervalos de tiempo, y nuestra psicología, compuesta por pensamientos, recuerdos y emociones, también evoluciona. Por ejemplo, las experiencias de la infancia moldean a una persona, pero a medida que se envejece, nuevas experiencias y aprendizajes pueden modificar significativamente la personalidad y las creencias de un individuo. Esto lleva a preguntarse, si nuestro cuerpo y mente cambian con el tiempo, ¿somos realmente la misma persona que éramos en el pasado? Una de las teorías filosóficas más influyentes sobre la identidad personal es la teoría de la continuidad psicológica, propuesta por el filósofo John Locke. Según esta perspectiva, la identidad personal se basa en la continuidad de la conciencia, es decir, lo que realmente nos define es la memoria y la conexión psicológica entre nuestro yo actual y nuestro yo pasado. Según Locke, si puedes recordar experiencias y recuerdos de una etapa anterior de tu vida, entonces eres la misma persona que en ese momento. Sin embargo, esta teoría enfrenta críticas, especialmente en situaciones de amnesia o cambios drásticos en la personalidad, donde puede ser difícil rastrear esa continuidad. Otra perspectiva es la teoría del cuerpo, que sostiene que la identidad personal está vinculada a la continuidad física del cuerpo. Según esta teoría, a pesar de los cambios en nuestras células y tejidos, seguimos siendo la misma persona porque nuestro cuerpo es un todo continuo a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta idea también plantea preguntas. ¿Qué sucede si, en un futuro hipotético, la tecnología permite transferir la conciencia de una persona a un nuevo cuerpo? ¿Seguiría siendo la misma persona o se convertiría en alguien completamente diferente? La paradoja de la identidad personal también se puede explorar a través de la narrativa de la vida. Muchos filósofos y psicólogos han argumentado que la identidad personal está construida a través de la narración de nuestra propia historia. Es decir, a medida que narramos nuestras experiencias y reflexionamos sobre nuestra vida, creamos una narrativa coherente que nos proporciona un sentido de identidad. Sin embargo, esta narrativa puede cambiar a medida que adquirimos nuevas experiencias y perspectivas, lo que complica aún más la pregunta de quién somos realmente. A medida que la filosofía de la identidad personal ha evolucionado, también ha incorporado aspectos de la neurociencia y la psicología moderna. Los estudios sobre la memoria, la percepción y el sentido del yo han ofrecido nuevas perspectivas sobre cómo entendemos la identidad. Por ejemplo,
Se ha demostrado que nuestra percepción de nosotros mismos es influenciada por factores como la cultura, el entorno y las relaciones interpersonales, lo que sugiere que la identidad no es un concepto estático, sino más bien un proceso dinámico. En última instancia, la paradoja de la identidad personal nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia y cómo definimos quiénes somos a lo largo del tiempo. A medida que enfrentamos cambios inevitables en nuestras vidas, ya sean físicos o psicológicos, la pregunta sobre la continuidad de nuestra identidad se convierte en un tema central en la búsqueda de sentido en nuestra propia experiencia humana. La exploración de esta paradoja no solo nos ayuda a entender nuestra propia identidad, sino que también nos confronta con las complejidades de la vida y la naturaleza misma de lo que significa ser humano. La paradoja de la elección plantea una pregunta fascinante sobre la naturaleza de la toma de decisiones y el impacto que tiene en nuestra felicidad. ¿Demasiadas opciones nos hacen infelices? En un mundo donde estamos constantemente bombardeados con opciones, desde los productos que compramos hasta las decisiones que tomamos sobre nuestra vida, esta paradoja se vuelve especialmente relevante. La idea central de la paradoja de la elección, popularizada por el psicólogo Barry Schwartz en su libro The Paradox of Choice, sostiene que tener un amplio rango de opciones puede llevar a la parálisis en lugar de la liberación. En lugar de sentirnos empoderados por la libertad de elegir, a menudo nos encontramos abrumados, insatisfechos y con una mayor probabilidad de arrepentimiento. Cuando se nos presentan demasiadas opciones, puede resultar difícil decidir qué camino tomar, lo que puede llevar a una ansiedad significativa. Un ejemplo clásico de esta paradoja se puede observar en el contexto de las compras. Imagina que estás en una tienda de ropa que ofrece cientos de estilos, colores y tallas. Aunque la variedad puede parecer atractiva al principio, la búsqueda de la mejor opción puede volverse abrumadora. En lugar de disfrutar de la experiencia de compra, puedes empezar a cuestionar tus elecciones, dudar de tus preferencias y, en última instancia, sentirte insatisfecho con lo que seleccionaste, incluso si fue una buena elección. Este tipo de experiencia es común en muchas áreas de la vida, desde la selección de una carrera profesional hasta la elección de una pareja. Además de la parálisis en la toma de decisiones, la paradoja de la elección también se relaciona con un fenómeno conocido como comparación social. A medida que exploramos nuestras opciones y tomamos decisiones, tendemos a compararnos con los demás. Si elegimos una opción que luego descubrimos que no es tan buena como la elección de otra persona, esto puede llevar a sentimientos de insatisfacción y arrepentimiento. La constante comparación con los demás puede hacer que sea más difícil apreciar nuestras propias decisiones y, por ende, disminuir nuestra satisfacción general. La paradoja de la elección también se conecta con el concepto de satisfacción de elección. En lugar de estar satisfechos con nuestra elección, la abundancia de opciones puede llevar a una disminución en la satisfacción a largo plazo. Cuando hay muchas opciones, es más probable que nos preguntemos si podríamos haber tomado una mejor decisión. Este proceso de ruminación puede hacer que nos centremos más en lo que nos falta en lugar de disfrutar de lo que hemos elegido, lo que contribuye a un sentido de infelicidad. Sin embargo, es importante notar que no todas las elecciones son iguales. La calidad y relevancia de las opciones que tenemos pueden influir en cómo nos sentimos acerca de nuestras decisiones. En situaciones donde las opciones son significativas y se alinean con nuestras metas y valores, tener varias opciones puede ser beneficioso. Por ejemplo, en el contexto de la carrera profesional, contar con una variedad de caminos puede permitirnos encontrar uno que se ajuste mejor a nuestras aspiraciones. En estos casos, la libertad de elegir puede ser empoderadora y gratificante. Para mitigar los efectos negativos de la paradoja de la elección, algunas estrategias pueden ser útiles. Una de ellas es establecer criterios claros antes de tomar decisiones, lo que puede ayudar a filtrar las opciones y facilitar la elección. Además, limitar el número de opciones que consideramos puede disminuir la ansiedad y aumentar la satisfacción con nuestra elección final. También es útil recordar que no hay una elección perfecta y que, en última instancia, todos enfrentamos un grado de incertidumbre en nuestras decisiones. En conclusión, la paradoja de la elección nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones que tomamos y la cantidad de opciones que se nos presentan afectan nuestra felicidad. Aunque la abundancia de opciones puede parecer un lujo, en realidad puede convertirse en una carga emocional que afecta nuestro bienestar. Al comprender esta paradoja y aplicar estrategias para manejar nuestras elecciones, podemos encontrar un equilibrio que nos permita disfrutar de nuestras decisiones y vivir de manera más satisfactoria. La clave está en reconocer que, a veces, menos puede ser más y que la calidad de nuestras decisiones puede ser más importante que la cantidad de opciones disponibles. La paradoja de la incompletud de Gödel es uno de los conceptos más profundos y provocadores en la lógica matemática y la filosofía. Formulada por el matemático austriaco Kurt Gödel en la década de 1930,
Esta paradoja se refiere a las limitaciones inherentes en sistemas formales y plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la verdad, la lógica y el conocimiento humano. La incompletud de Gödel se articula a través de dos teoremas principales, que demuestran que en cualquier sistema formal que sea lo suficientemente poderoso para incluir la aritmética básica, existen enunciados que no pueden ser ni probados ni refutados dentro de ese sistema. El primer teorema de incompletud establece que en cualquier sistema formal consistente y suficientemente expresivo, hay proposiciones que son verdaderas pero no pueden ser probadas dentro de ese sistema. Esto significa que no importa cuán robusto sea un sistema matemático, siempre habrá verdades matemáticas que escapen a su capacidad de demostración. Por ejemplo, un enunciado puede describir una propiedad matemática válida que no puede ser derivada de los axiomas del sistema. Este descubrimiento es sorprendente porque contrarresta la creencia anterior de que, dado un conjunto de axiomas y reglas de inferencia, es posible derivar todas las verdades matemáticas. El segundo teorema de incompletud va un paso más allá al demostrar que la consistencia de un sistema formal no puede ser probada dentro de ese mismo sistema. En otras palabras, un sistema no puede demostrar su propia consistencia sin caer en contradicciones. Esto implica que los matemáticos deben aceptar la consistencia de un sistema a partir de otros sistemas más poderosos o aceptar un conjunto de axiomas que no se pueden demostrar dentro del sistema en cuestión. Esta revelación tiene profundas implicaciones para la matemática y la lógica, ya que sugiere que hay límites intrínsecos al conocimiento humano. Una de las consecuencias más intrigantes de la paradoja de Gödel es la idea de que la verdad y la probabilidad son conceptos que no siempre coinciden. En el contexto de la matemática, esto significa que pueden existir teoremas que son verdaderos en un sentido absoluto, pero que no pueden ser confirmados a través de procedimientos formales. Este concepto se relaciona con el dilema de los límites del conocimiento humano, ya que nos lleva a preguntarnos si hay verdades que, por naturaleza, están más allá de nuestra capacidad de entendimiento o demostración. La paradoja de la incompletud también plantea cuestiones filosóficas sobre la naturaleza de la mente humana en comparación con las máquinas o los sistemas formales. Mientras que los sistemas formales tienen límites definidos, la capacidad humana para razonar, intuir y comprender va más allá de cualquier sistema formal. Esto sugiere que, aunque un sistema puede ser incapaz de resolver ciertos problemas, los seres humanos pueden encontrar soluciones a través de la intuición o el pensamiento creativo, lo que plantea la pregunta de si la mente humana es inherentemente más poderosa que cualquier lógica formal. En resumen, la paradoja de la incompletud de Gödel desafía nuestra comprensión de la verdad, la lógica y el conocimiento. Nos enseña que hay límites a lo que los sistemas formales pueden demostrar y que, en el ámbito de la matemática y la lógica, siempre habrá verdades que escapan a nuestro alcance. Este descubrimiento no solo impactó la matemática, sino que también tuvo repercusiones en la filosofía, la teoría de la computación y la comprensión de la naturaleza de la mente humana. La obra de Gödel continúa siendo objeto de estudio y debate, subrayando la complejidad de la relación entre la lógica, la verdad y el conocimiento. La paradoja de la autorreferencia es un fenómeno fascinante que surge en el ámbito de la lógica, la filosofía y el lenguaje. Esta paradoja se presenta cuando una afirmación se refiere a sí misma, generando situaciones en las que se contradice o crea confusión. Un ejemplo clásico de esta paradoja es la afirmación «esta oración es falsa». Si consideramos que la oración es verdadera, entonces lo que dice debe ser cierto, lo que implica que es falsa. Sin embargo, si afirmamos que es falsa, entonces debe ser verdadera. Este ciclo de contradicción es el núcleo de la paradoja de la autorreferencia. La autorreferencia puede encontrarse en varios contextos, incluidos los sistemas lógicos y matemáticos. En el ámbito de la teoría de conjuntos, el famoso conjunto de Russell es un ejemplo clásico. Bertrand Russell formuló una paradoja que surge al considerar el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Si este conjunto se contiene a sí mismo, entonces, según su propia definición, no debería hacerlo. Por el contrario, si no se contiene a sí mismo, entonces debería incluirse, lo que genera una contradicción. Esta paradoja destacó la necesidad de una fundamentación más rigurosa de la teoría de conjuntos y llevó al desarrollo de teorías más complejas en la lógica matemática. La paradoja de la autorreferencia también se manifiesta en el ámbito del lenguaje y la semántica. Frases como «yo soy un mentiroso» crean una autorreferencia que puede llevar a contradicciones. Si la persona que hace la afirmación está diciendo la verdad, entonces su afirmación de ser un mentiroso debe ser falsa, lo que implica que está diciendo la verdad. Este tipo de afirmaciones desafían nuestra comprensión del significado y la verdad en el lenguaje. Desde un punto de vista filosófico, la paradoja de la autorreferencia invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y la falsedad. Nos lleva a cuestionar los límites de la lógica y el lenguaje, y cómo estos se relacionan con la realidad.
La autorreferencia resalta la complejidad de las afirmaciones y la necesidad de un lenguaje claro y preciso para evitar confusiones. En la literatura y el arte, la autorreferencia también se utiliza de manera creativa. Autores como Jorge Luis Borges han explorado esta paradoja en sus obras, utilizando narrativas que se refieren a sí mismas, creando un juego de espejos que invita al lector a cuestionar la naturaleza de la realidad y la ficción. Estas exploraciones artísticas ofrecen una visión única de la paradoja de la autorreferencia, mostrando su relevancia más allá de la lógica y la filosofía. En conclusión, la paradoja de la autorreferencia plantea preguntas fundamentales sobre la verdad, el lenguaje y la lógica. Nos enfrenta a situaciones en las que las afirmaciones pueden contradecirse y desafiar nuestra comprensión del significado. Esta paradoja es un recordatorio de que el lenguaje y la lógica, aunque herramientas poderosas, pueden llevarnos a laberintos complejos que requieren una cuidadosa consideración y reflexión. A medida que exploramos la autorreferencia en diferentes contextos, nos adentramos en una rica intersección de filosofía, lógica y creatividad, donde las ideas se entrelazan y nos invitan a cuestionar nuestra comprensión de la realidad. La paradoja del cuervo es un interesante dilema lógico que surge en el contexto de la filosofía de la ciencia y la teoría de la confirmación. Esta paradoja fue planteada por el filósofo Karl Empel en la década de 1940 y desafía nuestras intuiciones sobre cómo se confirman las teorías científicas. La paradoja se basa en la relación entre las observaciones empíricas y las teorías que pretendemos confirmar o refutar. La teoría en cuestión puede formularse como una afirmación general: todos los cuervos son negros. De acuerdo con el principio de confirmación, si observamos un cuervo negro, esto parece confirmar la teoría de que todos los cuervos son negros. Sin embargo, Empel argumentó que también se puede considerar la afirmación equivalente, que es la contraria de la afirmación general: todo lo que no es un cuervo no es negro. En este contexto, un objeto que no sea un cuervo, como un plátano amarillo o un coche rojo, puede ser visto como una evidencia que confirma la teoría. De este modo, observar un plátano amarillo, lejos de refutar la afirmación todos los cuervos son negros, supuestamente confirma la teoría. La paradoja del cuervo plantea cuestiones sobre cómo se define la evidencia y cómo se relaciona con las teorías que estamos tratando de validar. A primera vista, puede parecer extraño que un objeto no relacionado con los cuervos pueda tener relevancia en la confirmación de la teoría sobre los cuervos. Este dilema lleva a la reflexión sobre el papel de la lógica y la interpretación en la ciencia, y nos invita a cuestionar cómo evaluamos la evidencia en función de nuestras teorías. Una de las implicaciones más significativas de la paradoja del cuervo es que sugiere que la confirmación no es un proceso simple y directo. En lugar de ser un asunto de observaciones individuales que apoyan una teoría, la confirmación puede depender de una red más compleja de relaciones y de cómo entendemos el concepto de evidencia. En este sentido, la paradoja desafía la visión clásica de la ciencia como un proceso acumulativo en el que cada observación contribuye de manera clara y directa a la validación de una teoría. La paradoja también tiene implicaciones para la filosofía de la ciencia, particularmente en la forma en que entendemos la inducción y la generalización. La inducción es el proceso mediante el cual llegamos a conclusiones generales a partir de observaciones específicas. La paradoja del cuervo sugiere que las reglas de la inducción pueden ser más complicadas de lo que parecen, ya que la confirmación de una teoría puede no ser tan intuitiva como uno podría esperar. Además, la paradoja del cuervo invita a explorar cómo el lenguaje y la semántica influyen en nuestra comprensión de las teorías científicas. La forma en que formulamos nuestras teorías y las afirmaciones que hacemos puede tener un impacto significativo en cómo interpretamos la evidencia y cómo confirmamos nuestras ideas. Este aspecto destaca la importancia de la claridad y la precisión en el lenguaje científico y la necesidad de un examen crítico de nuestras suposiciones. En resumen, la paradoja del cuervo desafía nuestra comprensión de la confirmación en la ciencia al plantear preguntas sobre la relación entre las observaciones, las teorías y la evidencia. Al analizar cómo un cuervo negro podría confirmar una teoría sobre cuervos y cómo un plátano amarillo también puede ser visto como una evidencia que la respalda, nos enfrentamos a una serie de interrogantes sobre la naturaleza de la evidencia y la lógica. Esta paradoja invita a una reflexión más profunda sobre cómo entendemos la ciencia, la inducción y el papel del lenguaje en la formulación de teorías. A medida que exploramos las complejidades de la confirmación, la paradoja del cuervo nos recuerda que la ciencia es un proceso dinámico y que la verdad puede ser más matizada de lo que inicialmente parece. La paradoja de la benevolencia plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del altruismo y si es posible actuar de manera completamente desinteresada. En esencia, la paradoja sugiere que incluso nuestras acciones más altruistas pueden tener motivaciones egoístas, lo que lleva a cuestionar la autenticidad de la bondad humana. La idea central de esta paradoja radica en la noción de que, al realizar actos de benevolencia, a menudo se espera algún tipo de recompensa,
ya sea material, emocional o social. Por ejemplo, al ayudar a un amigo, es posible que lo hagamos porque queremos que nos agradezca o porque esperamos que, en el futuro, ese amigo nos ayude a nosotros. De este modo, aunque nuestras acciones pueden parecer altruistas, pueden estar impregnadas de intereses personales. Desde la perspectiva de la psicología, algunos estudios sugieren que el altruismo genuino puede ser difícil de alcanzar. Los seres humanos son criaturas sociales, y nuestras acciones suelen estar influenciadas por la búsqueda de aprobación y la necesidad de pertenencia. La sensación de satisfacción que experimentamos al ayudar a los demás puede ser vista como una forma de recompensa, lo que complica aún más la idea de que nuestras acciones son completamente desinteresadas. Sin embargo, la paradoja de la benevolencia también invita a considerar la posibilidad de que el altruismo exista en diversas formas y matices. Aunque puede haber elementos egoístas en nuestras acciones, eso no significa que no haya una auténtica motivación por ayudar a otros. Muchas personas se involucran en el voluntariado, donan a organizaciones benéficas o ayudan a los demás sin esperar nada a cambio. En estos casos, las personas pueden actuar con empatía y deseo genuino de hacer el bien, lo que sugiere que el altruismo no se limita a una simple búsqueda de recompensas. Desde un punto de vista filosófico, la paradoja de la benevolencia se adentra en debates más amplios sobre la ética y la moralidad. La filosofía utilitarista, por ejemplo, sostiene que las acciones deben ser evaluadas en función de sus consecuencias. Así, un acto que beneficia a otros puede ser considerado moralmente correcto, incluso si tiene motivaciones egoístas. Por otro lado, las teorías deontológicas enfatizan que la moralidad de una acción debe basarse en la intención detrás de ella. Según esta perspectiva, si alguien actúa únicamente por egoísmo, su acción podría no ser considerada verdaderamente altruista, incluso si el resultado es positivo. Además, la paradoja de la benevolencia nos lleva a cuestionar nuestras propias motivaciones. En la búsqueda de actuar desinteresadamente, podemos descubrir que nuestras acciones están influenciadas por una mezcla de razones. Este autoconocimiento puede ser útil, ya que nos permite entender mejor nuestras acciones y las de los demás. Al reconocer que nuestras motivaciones pueden ser complejas, podemos cultivar una mayor empatía y comprensión hacia nosotros mismos y hacia quienes nos rodean. En última instancia, la paradoja de la benevolencia resalta la complejidad del comportamiento humano. Si bien es posible que nunca podamos alcanzar un altruismo puro y completamente desinteresado, eso no desmerece la importancia de nuestros actos de bondad. La benevolencia puede ser vista como un espectro en el que se entrelazan diversas motivaciones, y el simple hecho de ayudar a otros puede tener un impacto positivo en la vida de las personas, independientemente de las razones subyacentes. En conclusión, la paradoja de la benevolencia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del altruismo y la moralidad humana. Si bien nuestras acciones pueden estar motivadas por intereses egoístas, también es posible que existan elementos de verdadera benevolencia en nuestros actos. Este dilema invita a una reflexión más profunda sobre nuestras motivaciones y cómo podemos esforzarnos por ser más altruistas, incluso en un mundo donde el egoísmo y el interés propio a menudo parecen prevalecer. A través de la exploración de la paradoja de la benevolencia, podemos llegar a comprender mejor la complejidad del comportamiento humano y la riqueza de las relaciones interpersonales. La paradoja del prisionero es un concepto fundamental en la teoría de juegos que ilustra cómo la cooperación puede ser desincentivada por la posibilidad de traición, incluso cuando ambas partes se beneficiarían más al trabajar juntas. Esta paradoja fue formulada en la década de 1950 por los matemáticos Merrill Flood y Melvin Dresser, y ha sido objeto de numerosos estudios en diversas disciplinas, desde la economía hasta la biología y la filosofía. Imagina que dos criminales, Juan y Pedro, son arrestados y llevados a una sala de interrogatorios. La policía no tiene suficientes pruebas para condenarlos por el delito más grave, pero tiene pruebas suficientes para acusarlos de un delito menor. A cada uno se le presenta la misma oferta. Si uno traiciona al otro y el otro guarda silencio, el traidor será liberado y el otro pasará 10 años en prisión. Si ambos deciden traicionarse, ambos cumplirán 5 años en prisión. Sin embargo, si ambos permanecen en silencio, solo recibirán una condena de 1 año por el delito menor. La paradoja radica en que, aunque la mejor opción para ambos prisioneros es cooperar y permanecer en silencio, la lógica de la traición parece más atractiva. Si Juan cree que Pedro guardará silencio, puede beneficiarse al traicionarlo. Pero si Juan decide traicionar a Pedro, corre el riesgo de que Pedro haga lo mismo, lo que resultará en un tiempo de prisión más largo para ambos. Esta situación crea un conflicto entre el interés individual y el interés colectivo. La decisión de cooperar o traicionar se complica aún más cuando consideramos el concepto de confianza. Si ambos prisioneros confían en que el otro permanecerá en silencio, pueden beneficiarse mutuamente. Sin embargo,
La falta de comunicación y la incertidumbre sobre la decisión del otro pueden llevar a la traición, incluso cuando la cooperación es la mejor estrategia a largo plazo. Este dilema se refleja en muchas situaciones de la vida real, desde negociaciones entre empresas hasta conflictos internacionales y relaciones interpersonales. La paradoja del prisionero tiene implicaciones significativas en campos como la economía, la biología evolutiva y la sociología. En la economía, por ejemplo, la teoría de juegos se utiliza para analizar estrategias en mercados competitivos. En biología, la paradoja ilustra cómo la cooperación puede surgir en poblaciones de especies a pesar de la tentación de traicionar. La teoría de la selección natural sugiere que los individuos que cooperan tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse en ciertas circunstancias, lo que puede dar lugar a un equilibrio de cooperación en una población. Además, la paradoja del prisionero también se aplica en el ámbito de la ética y la filosofía. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la moralidad y cómo las decisiones individuales pueden afectar a la sociedad en su conjunto. La cooperación y la traición no son solo elecciones personales, sino que pueden tener repercusiones en el tejido social. La falta de confianza y la traición pueden llevar a un ciclo de desconfianza que socava la cooperación en la sociedad, mientras que un entorno de confianza puede fomentar relaciones más saludables y colaborativas. En resumen, la paradoja del prisionero ilustra el complejo dilema entre la cooperación y la traición. Aunque la cooperación es la mejor opción para ambos prisioneros, la tentación de traicionar puede resultar en un resultado menos deseable para ambos. Este dilema se manifiesta en diversas áreas de la vida, desde las interacciones humanas cotidianas hasta la dinámica de grupos y sociedades. La paradoja del prisionero nos recuerda la importancia de la confianza, la comunicación y la colaboración en la búsqueda de soluciones mutuamente beneficiosas. Al comprender esta paradoja, podemos aplicar sus lecciones a situaciones del mundo real y fomentar una mayor cooperación en nuestras relaciones y comunidades. La paradoja del utilitarismo plantea una profunda reflexión ética sobre la relación entre los fines y los medios, cuestionando si un resultado considerado bueno o beneficioso puede justificar acciones que, en sí mismas, podrían ser moralmente cuestionables. El utilitarismo, una de las teorías éticas más influyentes, sostiene que la mejor acción es aquella que maximiza la felicidad o el bienestar general. Este enfoque ha generado debates intensos sobre sus implicaciones y las posibles paradojas que surgen al aplicarlo. El dilema central de la paradoja del utilitarismo radica en la evaluación de las consecuencias de las acciones. Supongamos que un individuo enfrenta la decisión de sacrificar a una persona para salvar a un grupo más grande. Desde la perspectiva utilitarista, este sacrificio podría considerarse moralmente aceptable si resulta en una mayor cantidad de felicidad o bienestar para la mayoría. Sin embargo, esta idea plantea una serie de interrogantes éticos. ¿Es correcto sacrificar a un individuo inocente por el bien de muchos? ¿Qué pasa con los derechos y la dignidad del individuo que se sacrifica? Estas preguntas generan una tensión entre la teoría utilitarista y los principios de justicia y derechos humanos. La paradoja se hace aún más evidente en situaciones donde los medios utilizados para alcanzar un fin son inherentemente dañinos o inmorales. Por ejemplo, en un contexto de guerra, un líder podría justificar la toma de decisiones éticamente cuestionables, como el uso de tácticas violentas o la manipulación de la verdad, con la esperanza de lograr la paz y el bienestar a largo plazo. Sin embargo, este enfoque puede llevar a un ciclo de violencia y desconfianza, lo que plantea la cuestión de si los fines realmente justifican los medios empleados. Además, el utilitarismo enfrenta críticas por su posible falta de atención a las diferencias individuales. Al centrarse en el bienestar general, puede ignorar las experiencias y derechos de las personas afectadas. Esto puede resultar en la justificación de injusticias, donde la felicidad de una mayoría se logra a expensas de una minoría. Este aspecto resalta la dificultad de equilibrar el bienestar colectivo con el respeto a los derechos individuales y la equidad. Un ejemplo clásico de la paradoja del utilitarismo es el famoso tren descarrilado, en el que un conductor de tren tiene que elegir entre desviar el tren hacia una vía en la que hay una persona atada o mantener el curso y atropellar a 5 personas en la vía principal. Desde una perspectiva utilitarista, desviar el tren podría considerarse la acción moralmente correcta, ya que minimiza el número de víctimas. Sin embargo, este dilema también pone de relieve el conflicto entre la lógica utilitarista y la moralidad personal, ya que muchos podrían sentir que es incorrecto tomar una acción activa que cause la muerte de una persona, incluso si eso significa salvar a más. La paradoja del utilitarismo también nos invita a considerar el papel de la intención en la ética. Mientras que el utilitarismo se centra en los resultados, otras teorías éticas, como la deontología, enfatizan la importancia de la intención detrás de una acción. Desde esta perspectiva, un acto puede ser considerado moralmente incorrecto si implica la violación de principios éticos fundamentales, independientemente de las consecuencias.
Así, la tensión entre el utilitarismo y otras teorías éticas refleja las complejidades de la moralidad humana. En la práctica, la paradoja del utilitarismo resuena en numerosos aspectos de la vida cotidiana, desde la toma de decisiones políticas hasta cuestiones de salud pública. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, la distribución de recursos limitados puede llevar a decisiones difíciles sobre quién recibe tratamiento prioritario. Las autoridades pueden justificar decisiones basadas en el bienestar general de la población, pero estas elecciones pueden desatender las necesidades de individuos específicos. En conclusión, la paradoja del utilitarismo plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la ética y la moralidad. Si bien la búsqueda del bienestar general es un objetivo loable, las implicaciones de justificar los medios en función de los fines pueden llevar a decisiones moralmente complejas y a dilemas éticos. La discusión en torno a esta paradoja nos desafía a reflexionar sobre el equilibrio entre el bienestar colectivo y el respeto a los derechos individuales, así como la importancia de las intenciones detrás de nuestras acciones. En un mundo cada vez más interconectado, estas preguntas éticas seguirán siendo relevantes y fundamentales en la toma de decisiones que afectan a las sociedades y comunidades en las que vivimos. La paradoja de la culpa plantea una cuestión ética compleja sobre la justicia y la moralidad, cuestionando si es correcto castigar a una persona por un mal que no cometió. Este dilema toca aspectos fundamentales del derecho, la filosofía moral y la psicología, desafiando nuestras ideas sobre la responsabilidad individual y la naturaleza del castigo. Para ilustrar esta paradoja, consideremos un escenario en el que una persona es acusada de un crimen que no cometió. En un sistema legal justo, la presunción de inocencia es un principio fundamental, lo que significa que nadie debe ser castigado a menos que se demuestre su culpabilidad. Sin embargo, existen situaciones en las que alguien podría ser considerado culpable debido a circunstancias externas, como pruebas circunstanciales o errores en el proceso judicial. Este tipo de castigo injusto puede tener profundas implicaciones para el individuo afectado, tanto a nivel personal como social. El castigo de alguien por un delito que no cometió plantea preguntas sobre la moralidad del sistema de justicia y su capacidad para garantizar un juicio justo. Cuando un individuo es condenado erróneamente, no solo se le inflige un castigo que no merece, sino que también se pone en duda la integridad del sistema que debe proteger los derechos de los ciudadanos. Esto puede resultar en una pérdida de confianza en las instituciones, lo que a su vez genera un impacto en la sociedad en su conjunto. La justicia no solo debe centrarse en la culpa, sino también en la protección de los inocentes y la garantía de que las personas sean juzgadas de manera justa. Además, la paradoja de la culpa también se relaciona con la noción de responsabilidad moral. Cuando se castiga a alguien por un mal que no cometió, se ignoran los principios de responsabilidad personal. La idea de que una persona debe asumir la culpa por un delito que no ha cometido desafía el concepto de justicia, ya que el castigo se basa en la falta de responsabilidad del individuo. Este aspecto plantea interrogantes sobre la naturaleza del castigo mismo. Si el propósito del castigo es corregir comportamientos, enseñar lecciones o mantener el orden social, ¿cómo puede ser efectivo si se aplica a alguien inocente? Otro aspecto a considerar es la relación entre la culpa y la redención. En muchas tradiciones éticas y religiosas, se sostiene que el arrepentimiento y la capacidad de redención son componentes esenciales de la moralidad. Sin embargo, si se castiga a una persona que no ha cometido un mal, se le niega la oportunidad de asumir la responsabilidad por sus acciones y, por lo tanto, la posibilidad de redimirse. Este hecho no solo afecta al individuo, sino que también puede tener repercusiones en la sociedad, que pierde la oportunidad de ofrecer segundas oportunidades y de fomentar la rehabilitación en lugar del castigo. Además, la paradoja de la culpa también se manifiesta en el ámbito de la ética colectiva. En situaciones donde un grupo o una comunidad se siente responsable de un mal cometido, puede surgir la tentación de castigar a un individuo en lugar de buscar la justicia de manera equitativa. Esto puede llevar a la perpetuación de injusticias y a un ciclo de culpa y venganza que afecta negativamente a la cohesión social. La responsabilidad compartida en un grupo puede complicar aún más la cuestión de quién merece el castigo y qué forma debe tomar. En conclusión, la paradoja de la culpa plantea preguntas fundamentales sobre la justicia, la responsabilidad y la moralidad en nuestra sociedad. Castigar a alguien por un mal que no cometió desafía las bases de un sistema de justicia equitativo y plantea serias preocupaciones éticas. La justicia debe ser un proceso que proteja a los inocentes y garantice un juicio justo, evitando así la perpetuación de injusticias y la erosión de la confianza en las instituciones. Al reflexionar sobre esta paradoja, podemos trabajar hacia un sistema más justo que priorice la equidad y la responsabilidad moral, asegurando que las acciones de las personas sean evaluadas de manera justa y que se fomente la rehabilitación y la redención en lugar del castigo indiscriminado. La paradoja del héroe plantea una cuestión profunda y provocadora sobre la naturaleza de los actos heroicos y su relación con el altruismo.
¿Son realmente desinteresados y motivados únicamente por el bienestar de los demás, o hay elementos de egoísmo y búsqueda de reconocimiento involucrados? Este dilema ha sido objeto de debate en la filosofía, la psicología y la sociología, y nos invita a reflexionar sobre la verdadera motivación detrás de las acciones heroicas. En su forma más pura, un acto heroico implica realizar una acción que implica un riesgo significativo o un sacrificio personal en beneficio de otros. Los héroes son a menudo aclamados por su valentía y desinterés, desde bomberos que arriesgan sus vidas para salvar a personas de un edificio en llamas, hasta ciudadanos que intervienen para proteger a alguien en peligro. Sin embargo, al analizar estos actos más de cerca, se plantea la pregunta: ¿son estas acciones realmente altruistas, o están motivadas por un deseo de reconocimiento, fama o incluso una gratificación personal? Desde un enfoque psicológico, algunos investigadores argumentan que incluso los actos que parecen desinteresados pueden tener componentes de egoísmo. La teoría de la motivación prosocial sugiere que las personas a menudo realizan actos heroicos porque sienten una conexión emocional con los demás, lo que puede llevar a un sentido de satisfacción personal. Por ejemplo, alguien que salva a un niño de un accidente no solo actúa por el bienestar del niño, sino que también experimenta una sensación de orgullo y satisfacción por su valentía. Esta búsqueda de aprobación social o gratificación personal podría considerarse una motivación egoísta, lo que complica la noción de altruismo puro. Sin embargo, otros argumentan que el altruismo verdadero puede existir, y que los actos heroicos pueden ser impulsados por una empatía genuina hacia el sufrimiento de los demás. Desde esta perspectiva, un héroe que arriesga su vida para salvar a un extraño lo hace sin esperar nada a cambio. Este punto de vista sugiere que, aunque puede haber motivaciones internas, el acto en sí puede ser considerado altruista si la intención es ayudar a otros sin buscar beneficios personales. La paradoja se complica aún más cuando consideramos la presión social y cultural que puede influir en los actos heroicos. En algunas sociedades, ser un héroe es altamente valorado, lo que puede llevar a las personas a actuar de manera heroica para cumplir con las expectativas sociales. Esto plantea preguntas sobre la autenticidad de sus motivaciones. ¿Están actuando por un deseo genuino de ayudar o por la necesidad de ser vistos como héroes por los demás? La influencia del contexto social sugiere que la motivación detrás de los actos heroicos puede ser compleja y multidimensional, abarcando tanto aspectos altruistas como egoístas. Además, la paradoja del héroe nos lleva a reflexionar sobre cómo medimos la heroicidad y el altruismo. Si consideramos que cualquier acto que implique un beneficio personal reduce su valor altruista, corremos el riesgo de desestimar el impacto positivo que estos actos pueden tener en la vida de otros. La realidad es que el deseo de ser visto como un héroe o la búsqueda de la satisfacción personal no necesariamente deslegitiman el acto en sí. Muchas veces, los héroes inspiran a otros y generan cambios significativos en la sociedad, independientemente de sus motivaciones internas. Un ejemplo clásico de esta paradoja puede verse en las historias de soldados que arriesgan su vida en el campo de batalla. Si bien algunos pueden ver su valentía como un acto altruista en defensa de su país o sus compañeros, otros pueden argumentar que el deseo de ser reconocido como héroes o de cumplir con el deber militar también juega un papel importante en sus decisiones. Esta dualidad resalta la complejidad de la naturaleza humana y la difícil tarea de categorizar las acciones en términos de altruismo puro o egoísmo. En conclusión, la paradoja del héroe invita a una reflexión profunda sobre la verdadera naturaleza de los actos heroicos y el altruismo. Aunque los héroes a menudo son aclamados por su valentía y desinterés, la realidad es que sus motivaciones pueden ser complejas y multifacéticas, abarcando tanto el deseo de ayudar a los demás como la búsqueda de reconocimiento y satisfacción personal. Esta paradoja nos recuerda que la moralidad humana es intrínsecamente complicada y que el altruismo puede manifestarse de diferentes maneras. Al considerar las motivaciones detrás de los actos heroicos, podemos cultivar una mayor comprensión y aprecio por la naturaleza de la valentía y el sacrificio en nuestras comunidades, reconociendo que incluso las acciones aparentemente desinteresadas pueden estar influenciadas por un espectro de motivaciones humanas. La paradoja de la libertad plantea un dilema fascinante sobre la relación entre la libertad y la responsabilidad. En términos simples, la cuestión central es si realmente podemos ser considerados libres si nuestras acciones están acompañadas de la responsabilidad que conllevan. Esta paradoja ha sido objeto de debate en la filosofía, la ética y la sociología, y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la libertad y las implicaciones de nuestras elecciones. La libertad, en su forma más básica, se refiere a la capacidad de actuar según nuestra propia voluntad, sin restricciones externas. Es un concepto fundamental en muchas culturas y sistemas de pensamiento, y se asocia con la autonomía individual y la autodeterminación. Sin embargo, esta libertad no es absoluta. Al ejercer nuestra libertad, también estamos obligados a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y sus consecuencias.
Esta conexión entre libertad y responsabilidad sugiere que ser verdaderamente libre implica reconocer y aceptar las repercusiones de nuestras decisiones. Por un lado, se argumenta que la responsabilidad es una parte inherente de la libertad. Cuando elegimos actuar de una determinada manera, debemos ser responsables de las consecuencias de esas acciones, ya sean positivas o negativas. Por ejemplo, si alguien decide iniciar un negocio, tiene la libertad de hacerlo, pero también asume la responsabilidad de su éxito o fracaso. En este sentido, la libertad no solo implica la capacidad de elegir, sino también la obligación de rendir cuentas por esas elecciones. Esta perspectiva resalta la idea de que la libertad sin responsabilidad puede conducir a la irresponsabilidad, el caos y la falta de consideración por los demás. Sin embargo, esta conexión entre libertad y responsabilidad también puede llevar a una serie de preguntas complejas. ¿Qué sucede si alguien actúa de manera irresponsable debido a circunstancias externas o presiones sociales? En este caso, se podría argumentar que la persona no es completamente libre para tomar decisiones informadas, lo que complica la idea de la responsabilidad. Por ejemplo, una persona que crece en un entorno de pobreza extrema puede no tener la misma capacidad de elección que alguien en una situación privilegiada. Esto sugiere que la libertad no es un concepto unidimensional, sino que puede verse afectada por factores contextuales y sociales. Además, la paradoja se extiende a la naturaleza misma de la responsabilidad. En un contexto donde la libertad y la responsabilidad están intrínsecamente conectadas, la pregunta surge sobre hasta qué punto somos responsables de nuestras acciones. Si nuestras decisiones están influenciadas por factores como la educación, la cultura, la biología o incluso la neurociencia, ¿realmente podemos ser considerados plenamente responsables de ellas? Esta línea de pensamiento invita a considerar la posibilidad de que, aunque somos libres para elegir, nuestras elecciones pueden estar condicionadas por una serie de determinantes que están fuera de nuestro control. La paradoja de la libertad también plantea interrogantes sobre el papel de la sociedad en la regulación de la libertad individual. Si la libertad conlleva responsabilidad, entonces, ¿cómo se asegura la sociedad de que sus miembros actúen de manera responsable? Esto puede llevar a la creación de leyes y normas que buscan equilibrar la libertad individual con el bienestar colectivo. Sin embargo, esta intervención también plantea el riesgo de restringir la libertad, lo que lleva a un dilema adicional. ¿Hasta qué punto es aceptable limitar la libertad de una persona en nombre de la responsabilidad? Finalmente, esta paradoja también puede ser vista en el contexto de la moralidad. La ética se basa en gran medida en la idea de que los individuos son responsables de sus acciones. En este sentido, ser libre significa que tenemos la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y que, por lo tanto, debemos asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. Esta visión de la libertad ética plantea una serie de desafíos, especialmente en situaciones donde las motivaciones de una persona pueden no ser claras o donde las consecuencias de sus acciones pueden ser inciertas. En conclusión, la paradoja de la libertad y la responsabilidad es un dilema profundo que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras elecciones y las implicaciones de nuestra autonomía. Aunque la libertad es un valor fundamental que apreciamos, su conexión con la responsabilidad plantea preguntas complejas sobre la moralidad, la determinación social y la naturaleza humana. Ser verdaderamente libre implica no solo la capacidad de elegir, sino también la disposición a asumir las consecuencias de esas elecciones, reconociendo que la libertad sin responsabilidad puede conducir a una sociedad caótica y desconsiderada. Al comprender esta paradoja, podemos cultivar una mayor apreciación por la complejidad de la libertad humana y el impacto que nuestras decisiones tienen en nosotros mismos y en los demás. La paradoja del sacrificio plantea una cuestión ética y moral fundamental sobre el valor de la vida individual en comparación con el bienestar colectivo. Esta paradoja se presenta en diversas situaciones en las que una persona se enfrenta a la decisión de sacrificar su propia vida o intereses en pro de salvar a un grupo mayor de personas. La pregunta que surge es si realmente vale la pena hacer tal sacrificio y cuáles son las implicaciones morales de esta decisión. En su forma más básica, la paradoja del sacrificio plantea un dilema entre el individuo y la sociedad. Por un lado, podemos argumentar que cada vida humana es invaluable y que sacrificar a una persona, incluso por el bien de muchos, es inherentemente inmoral. Esta perspectiva enfatiza la importancia de la dignidad individual y la inviolabilidad de la vida. Desde este punto de vista, permitir el sacrificio de uno por el bienestar de muchos podría llevar a una deshumanización de los individuos, convirtiéndolos en meros medios para alcanzar un fin. La idea de que el fin justifica los medios puede ser peligrosa, ya que puede dar lugar a decisiones éticamente cuestionables en nombre del bien mayor. Sin embargo, existe una perspectiva utilitarista que argumenta que el sacrificio de uno puede ser justificado si resulta en un beneficio significativo para un número mayor de personas. En este contexto, el sacrificio se ve como una acción que puede salvar vidas,
aliviar el sufrimiento o garantizar el bienestar de una comunidad más amplia. Este enfoque se basa en la premisa de que el valor moral de una acción se mide por sus consecuencias, y si el sacrificio de una persona puede evitar la muerte o el sufrimiento de muchos, entonces puede considerarse éticamente justificable. Un ejemplo clásico de esta perspectiva es el dilema del tranvía, donde una persona tiene la opción de desviar un tranvía que se dirige hacia 5 personas, sacrificando a una sola persona en el proceso. La paradoja del sacrificio también se complica al considerar las emociones y las relaciones interpersonales. El sacrificio personal puede tener un profundo impacto emocional en quienes están involucrados, tanto en el sacrificador como en los que se benefician del sacrificio. Sacrificar a una persona cercana puede generar dolor y sufrimiento en los que quedan atrás, incluso si el sacrificio resulta en un beneficio para otros. Las decisiones basadas en el sacrificio pueden dar lugar a dilemas morales, donde el bien de muchos entra en conflicto con el dolor personal de unos pocos. Además, esta paradoja también nos lleva a cuestionar la naturaleza del altruismo. ¿Es realmente altruista el sacrificio de una persona si la decisión se basa en la expectativa de un beneficio mayor? Esto puede generar un debate sobre si el sacrificio se realiza por un verdadero deseo de ayudar a los demás o si hay motivaciones más egoístas subyacentes. El sacrificio puede ser visto como un acto noble, pero también puede ser percibido como una forma de justicia social o incluso de heroísmo que busca reconocimiento y valoración por parte de la comunidad. La paradoja del sacrificio también puede verse reflejada en decisiones políticas y sociales. En situaciones de guerra, por ejemplo, líderes y gobiernos a menudo enfrentan la difícil decisión de sacrificar a un grupo de soldados para lograr una victoria que podría salvar a muchos más en el futuro. Estas decisiones, aunque pueden estar justificadas desde una perspectiva utilitarista, a menudo generan controversia y críticas éticas. La pregunta de si es aceptable sacrificar la vida de unos pocos para proteger a muchos es un tema recurrente en debates sobre la moralidad de la guerra, el servicio militar y la política internacional. En conclusión, la paradoja del sacrificio plantea dilemas éticos complejos sobre el valor de la vida individual frente al bienestar colectivo. Aunque algunos pueden argumentar que el sacrificio de uno puede ser justificado si resulta en un beneficio mayor, esta decisión está cargada de implicaciones morales, emocionales y sociales. La conexión entre el individuo y la comunidad es intrínseca a la naturaleza humana, y las decisiones relacionadas con el sacrificio requieren una profunda reflexión sobre los valores, las motivaciones y las consecuencias. La paradoja del sacrificio nos invita a considerar no solo la naturaleza de nuestras decisiones, sino también el impacto que tienen en la vida de los demás y la importancia de reconocer el valor de cada individuo en un contexto más amplio.